Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Soy Leonidas Castro, con ustedes un programa más de Diálogo Nocturno aquí en este día miércoles. Gracias por estar con nosotros, a quienes están a través del 98.9 FM y también a través de la señal de Radio 99 en nuestras redes sociales, nuestros canales digitales. Por supuesto, a quienes nos están viendo en estos canales a esta hora. Gracias por su gentil sintonía a esta hora de la noche. Pues vamos a revisar algunos temas que han ocurrido en esta jornada. Pues en la tarde en Guayaquil había un incendio en un parqueadero, pues que causó alarma en pleno centro de la ciudad, en el sector de Vélez y Chile. Causó alarma y acudieron pues el cuerpo de bomberos justamente para tomar el control de ese incendio en una zona de parqueo, un edificio, en esa zona céntrica de la ciudad, que causó algo de alarma. Entre otras novedades también, pues la presidenta encargada, María José Pinto, entregó un avión Boeing 757 acá a la Fuerza Aérea Ecuatoriana justamente para su lucha contra la inseguridad, combatiendo justamente al crimen organizado. Parte de la logística que necesita la Fuerza Aérea Ecuatoriana, pues bueno, el gobierno del presidente Daniel Noboa se le entregó el día de hoy, entre otros temas, pues bueno, y también lo que ha ocurrido en esta semana, en estos días, con lo que tiene que ver con lo que fue la comparecencia, ¿no?, del presidente del Consejo de la Judicatura, pues Mario Godoy, pues quien denunció presiones políticas, ¿no? Decía él en pleno de la Asamblea Nacional, pues que hubo manipulación mediática y también lo que fueron amenazas. Él señala pues que fue para forzar la impunidad. Eso es lo que manifestaba el doctor Mario Godoy, y por supuesto estuvo también un poco dando datos certeros, precisos, de cuándo habían empezado estas situaciones de justamente presionar a la justicia. Él señalaba directamente a lo que había sido pues el caso AAA, pues no, como una de las aristas que empezó este linchamiento contra la función judicial y por supuesto contra su administración. Él señalaba directamente pues el alcalde Aquiles Álvarez y otros casos más que habrían coincidido con esas fechas, y en donde, según él dice, pues no, la política trata de presionar a la justicia y dejar en la impunidad estos casos. Son algunos de los temas que se han manejado esta semana. También en las últimas horas veíamos lo que el presidente Daniel Noboa pues dejaba prácticamente al descubierto, pues una foto trucada, aquel caso que realmente llamó mucho la atención en las redes sociales, donde la asambleísta Palacios pues denunciaba al asambleísta Inés Alarcón de haber utilizado una foto cuando finalmente pues se develó de que era una foto trucada, que había sido justamente editada y borraron de la foto a un personaje. Son algunos de los casos, los hechos que se han dado en estos días, que justamente están allí dando vuelta en las redes sociales, y por supuesto la ciudadanía tiene muy claro la situación, cómo se están dando acá en el país. Vamos a esta hora de la noche a agradecerle al doctor Fernando Santos Alvite, que está con nosotros, ex ministro de Energía. Quiero agradecerle, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a I-99, al Diálogo Nocturno. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, un saludo a usted, a la audiencia y a la querida ciudad de Guayaquil. Gracias, doctor. Un poco conocer la situación de Venezuela. Sabemos lo que pasó ya allá. El presidente Donald Trump había señalado pues no, que las va a vender, entiendo que entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Señalaba hoy justamente a las empresas estadounidenses a precio real, a costo real, para que justamente no se desvíen estos recursos, como al parecer habría sido el modus operandi, según lo que decía Estados Unidos, del presidente, del ex mandatario, del ex dictador Nicolás Maduro. ¿Cómo ve usted esta situación en la región? Lo que está haciendo Estados Unidos en Venezuela va a beneficiar, por ejemplo, al Ecuador, el tema del precio del combustible, la posibilidad de vender el precio a un mejor, el barril de petróleo a un mejor precio. Doctor, ¿cómo lo ve usted? Bienvenido. Como dice el refrán, la desgracia de unos es a veces la felicidad de otros. Yo soy un poco pesimista para los resultados al país. Venezuela es una potencia petrolera y produce además crudo pesado que compite con el ecuatoriano. Si Venezuela incrementa su producción, como es la intención del presidente Trump, el precio del crudo va a bajar. Okay. Y nos va a perjudicar. Es más, en 2 días que ha operado el mercado, ya ha bajado como casi $3.50 el barril, así es que
Lamentablemente nos alegramos por el hermano pueblo venezolano que se libre de semejante monstruo, pero por otro lado económicamente nos va a perjudicar el precio del crudo, va a bajar. Eso es a nivel mundial, ¿no? Y obviamente Ecuador, al no aumentar su producción petrolera, también podría haber más inconvenientes. ¿Cómo podemos afrontar esta situación que ocurre en la región, que está pasando con Venezuela y que ya sabemos cuál es la posición de Estados Unidos? Aumentar la producción petrolera en Venezuela, vender el petróleo, como dice Donald Trump, al precio que se merecen los venezolanos para invertir allá. ¿Y cómo quedamos nosotros si no se aumenta la producción, doctor Santos? Mire, el señor Trump es un político, ¿verdad? Y el político trata de complacer a la mayoría de la población. Al incrementar la producción en Venezuela, y lo ha hecho en los Estados Unidos, baja el precio del crudo y por lo tanto el precio de la gasolina. El precio de la gasolina ahorita en los Estados Unidos está al nivel que estaba hace 15 años, en el 2011. A ellos les permite moverse mucho más y que la ciudadanía, pues, los estadounidenses, pues, recorran, viajen, porque esa era una de las restricciones que había cuando el precio de la gasolina estaba alto. Así es. Entonces la gente está feliz en los Estados Unidos. Claro. y el señor Trump está más popular. Así es que la intención de él es no solo producir en los Estados Unidos, sino a utilizar más crudo venezolano. Eso es un hecho lamentable para el Ecuador en cuanto al precio. Y segundo, técnicamente podríamos nosotros compensar la caída del precio con un incremento de la producción. Pero lamentablemente Venezuela va a ser más atractiva que el Ecuador para atraer la inversión. Venezuela está en soletas la industria petrolera como la ecuatoriana, ¿no? Pero los inversionistas van a preferir ir a Venezuela, donde usted perfora un pozo y le da 2,000 barriles por día. Aquí perfora un pozo y le da 200 y cuesta lo mismo. Entonces, lamentablemente, en lo político, repito, uno maravilloso que los hermanos venezolanos sean demócratas y libres de nuevo, pero económicamente va a ser un golpe muy, muy fuerte al precio del crudo ecuatoriano. ¿Cuánto puede pesar el manejo que le puede dar la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, con los árabes, Arabia Saudita también, otro de los grandes productores del mundo? ¿Qué pasa con los intereses geopolíticos, por ejemplo, de Rusia y de China, que tienen también acá en la región y que están en Venezuela? ¿Habría algún tema para tratar de que el precio del barril de petróleo no caiga tanto con las aspiraciones que tiene el presidente Trump, como usted señala? Sí hay un límite, ¿verdad? Que tiene que ser económico el precio, ser mayor que los costos de producción, más que razones geopolíticas. Y en realidad el crudo se vende muy bien. Ahorita lo estamos vendiendo a $50 el barril y nos cuesta producir $20 porque somos ineficientes. En Arabia Saudita y en los Estados Unidos cuesta 6, 10, $12. Entonces todavía hay un margen. Así es que lamentablemente, repito, y me duele, pero las consecuencias van a ser de precio bajo del crudo ecuatoriano. Doctor, al tener justamente esta situación geopolítica, en esa presión que hay de parte de Estados Unidos sobre Venezuela, ¿cuáles deberían ser de pronto buscar también otros mercados nosotros? Estados Unidos no nos va a comprar a nosotros petróleo, va obviamente a tener todo el petróleo que quiera desde Venezuela. ¿Qué pasa con Ecuador? Buscar otros mercados también, abrir el tema de la producción minera, abrirse espacio, justamente que somos un país rico, pero también por esas situaciones a veces, entre comillas, de ecologistas, que terminan siendo pues una traba para el desarrollo del Ecuador. ¿Qué más deberíamos hacer en la parte energética, en la parte minera, de pronto buscar otros recursos para salir adelante, ya que sabemos claro el panorama petrolero por lo que pasa en este momento con Venezuela? Lo que usted dice es la absoluta verdad. Reemplazar estos precios bajos del petróleo con un incremento de la producción minera. Y sí podemos hacerlo. Lamentablemente,
las autoridades han tomado una actitud negativa hacia la minería. El día lunes, la compañía EXA, que es una compañía china que maneja la mina Mirador, que queda en el oriente y produce cobre, sí, acaba de mandar una carta a sus accionistas diciendo que estaba negociando con el Ecuador un convenio para duplicar la producción, pero que lamentablemente por tanto cambio de autoridades en el ministerio ha habido, creo que en estos 2 años, 7 u 8 viceministros de minas, y la actitud de las autoridades va a demorar ese proyecto. O sea, el Ecuador, viendo que el precio del petróleo va a caer y teniendo oro y cobre y con compañías produciendo, debería ser más amigable con las compañías, pero hay esa actitud negativa. EXA, la carta de EXA a sus accionistas, que ya se ha publicado en El Mundo, ha causado un temor terrible. Así es que ojalá rectifiquen a tiempo, porque el petróleo bajo, los minerales altos, estimulemos la producción. Tenemos muchísimo, pero estamos en un camino errado, haciéndoles más difícil la vida a las mineras. Doctor Santos, pero pasa un poco por el tema de los mandos medios, de ahí donde se quedan realmente las decisiones que son diferentes las del gobierno nacional. Hemos visto la decisión del gobierno nacional de justamente abrirse al mercado, abrirse al mundo, pero pasa también el tema de que tenemos de pronto enquistado esa burocracia del pasado, esa burocracia que bloquea todo crecimiento del Ecuador, y por ahí pasan los problemas y nos pasa aquello que usted está señalando con la empresa minera china. Exactamente así es. Mire, los mandos medios creen que siguen en la época de Correa, porque Correa los puso, y cuando salió Correa pusieron una ley de servicios administrativos, que es más fácil subir al Everest que votar a un vago que esté en un ministerio, ¿no? Así es que... Usted estuvo ahí en el ministerio y conoce muy bien el tema, doctor. Usted estuvo ahí en el ministerio. Yo estuve ahí, oiga... me salieron las canas, yo entré con pelo negro hace 2 años. Se le pintó más blanco el cabello, tanto dolor de cabeza con la burocracia que entorpece las cosas. Entorpece las cosas, pero le voy a ser muy sincero, no veo una intención del presidente de la República, que debe darla, ni de la ministra o ministros que sean, en imponerse a la burocracia. Yo le doy un ejemplo. Cuando yo llegué al ministerio había unos 8 contratos eléctricos parados, 3, 4 años. Se los despaché, obviamente siguen parados porque volvieron a la trampa. Pero sí hay que cambiar un par de leyes. El presidente de la República tiene una mayoría legislativa. En vez de tener a estos legisladores ahí recibiendo a funcionarios acusados de crímenes, que se dediquen a mejorar el sistema administrativo y hacerle, no bajar todos los estándares, pero sí darle más facilidad a las compañías para que inviertan. Doctor, el trabajo que hay que hacer en la parte de inversión en minería, en recursos naturales, es importante. Tenemos un país atractivo para la inversión. Bueno, el presidente Noboa viajó a Arabia Saudita, ha estado por España, también por Europa, buscando justamente estos inversores. ¿Cree usted que las condiciones están dadas para atraer esos mercados extranjeros a invertir en el Ecuador? ¿O qué más podemos hacer, qué más debemos hacer, como usted decía de pronto en la asamblea? ¿Por dónde deberíamos ir, cambiar leyes, apuntar a qué puntos específicos? Mire, está muy bien viajar y el contacto personal humano es muy importante, pero acciones. Lo que deberíamos hacer es lo que hizo el presidente Sixto Durán Ballén en su época.
Y gracias a él tenemos teléfonos celulares. Antes, ustedes jóvenes, no sé si se acuerda, había un Cenetel que tenía unos teléfonos viejos y no permitía los nuevos. Desde la época de Yetel yo era niño, doctor. Yo era niño que existía Yetel y me recuerdo aquello, ¿no? Yetel se llamaba. Yetel era originalmente. Después se cambió el Metel y cambió los nombres, ahora se llama CNT. Sí. ¿Cuál es la reforma principal? Ponerles límite a los burócratas para dar los permisos. Si en un mes, 3 semanas, en lo que sea, de acuerdo a la complejidad del tema, no aprueban, se considera aprobado. Porque todo le ponen traba, todo le ponen traba. Una cosa de un mes se demoran un año. Este cambio chiquito y un poco de disposiciones ahí, pero en cambio el presidente de la República acaba de dictar un decreto minero que dice que el gobierno puede romper el contrato cuando le dé la gana. Por Dios, esto en lugar de atraer y repele a los inversionistas. Así es que si el presidente, que es un hombre de empresa, se da cuenta de que este sistema empresarial debe ponérselo en vez de la idea burocrática de la Edad Media de la colonia, para los sectores estratégicos sí se va a traer la inversión. Pequeños cambios tienen mayoría, pero como está actualmente, no está yendo en el camino correcto. Hay un tema también que es importante, doctor, y como lo hemos visto, ¿no? Nos hemos enfrascado en una política de crítica, de cuestionamientos, pero no vemos que esas intenciones de querer unirse para este proyecto de Ecuador, del nuevo Ecuador que plantea el gobierno del presidente Daniel Noboa. Si la clase política se dedica a estar en sus asuntos particulares, personales, incluso judiciales, y no se da paso a lo que tiene que ser la unidad del Ecuador, va a ser muy difícil que un gobierno pueda salir adelante. Puede ser el presidente con las mejores intenciones del mundo, pero si tiene una posición que bloquea, que realmente no dejan gobernar, va a ser complicado, doctor Santos. Estoy de acuerdo con usted, eso le pasó al presidente Lasso. Los correístas le bloquearon todo, ¿verdad? Pero yo creo que pasa ahora igual. Pasa igual ahora. Está pasando. Sí, pero es un poquito más fácil para el presidente Noboa porque tú tienes un gran número de asambleístas de su propio partido. Con un poco más haga mayoría. Los correístas lamentablemente van a seguir boicoteando porque ellos creen en el gran Estado, han hecho grandes negocios, se han robado 1.500 millones en una refinería. Lindo que sea del Estado, eso si se maneja como privado nadie invierte y bota esta plata. Así es que ojalá le ayuden al presidente en este afán de hacer la vida no más fácil, sino más vivible para los inversionistas del Ecuador. Hay tanta ley y tanta traba que le da oportunidad a cualquier burócrata chiquito de parar el proyecto más grande. ¿Qué podríamos hacer, doctor? Por ejemplo, hemos visto cómo Colombia, Perú, Colombia, un gobierno socialista, Perú, no está en esas líneas, en esa sintonía, pero han crecido en el tema petrolero, igual Argentina con el presidente Javier Milei, hemos visto cómo se han desarrollado proyectos de inversiones. ¿Cuál es la receta para que ellos puedan y nosotros todavía estamos queriendo intentarlo y no avanzamos? Considerar que el petróleo, la minería y la electricidad son un negocio y por tanto deben estar en manos privadas, con el Estado regulando y controlando. Pero aquí el Estado es el comerciante, el actor. Esa es una época, esa es una herencia de los años comunistas, de los años 70, 80. Perú, Colombia, Argentina, el mismo Brasil, lo dice, ya se han olvidado de esta figura. En el Perú cambia de presidente y de ministro cada 6 meses, nadie le importa. Usted tiene unas leyes claras, firma un contrato, cumple con la ley y sigue adelante. Los negocios tiene que hacerlos la gente que sabe de negocios,
no la burocracia como lo hace en el Ecuador. Eso sin lugar a dudas, doctor Santos, es un tema que el país debe entender, ¿no? De que las leyes deben ser para largo, no son de los gobiernos, son leyes estatales, que el Estado tiene que ser un ente justamente que dirija los destinos del país a largo plazo, y eso tal vez nos falta, porque cambia un gobierno y se cambia todo cuando hay cosas que se continúan, y eso creo que un poco debería ser también la ruta, ¿no? De continuar políticas de Estado, que es lo que nos hace falta. No tenemos política de Estado en el fondo. Usted lo ha dicho, cada gobierno, es más, ve con suspicacia el anterior y quiere boicotearle. Les repito, el caso del presidente Lasso dejó firmado 8 contratos eléctricos, solo uno está funcionando, el resto tiene la burocracia parada, ¿no? Y no se diga del presidente Moreno al presidente anterior. Así es que hagamos una política de Estado. ¿Por qué progresa, por ejemplo, el sector privado en los camarones? Hoy se va a exportar más camarones que petróleo, ya se está exportando, porque es un negocio. Correcto. Así es, estimado doctor. Y definitivamente, pues, el Estado tiene que tratar de también presionar, como usted señalaba, el tema de las leyes que tienen que ejecutarse, que tienen que lograrse, y esa burocracia, pues, que está en los mandos medios, que dificulta todo, pues, tratar de cambiarla. Así es. Cuando exista un marco claro que favorezca a la empresa privada y una decisión desde el presidente de la República, como sucedió en el Perú, como sucedió en Argentina, el Ecuador es muy atractivo para la inversión. Pero lamentablemente no se ve esa decisión de hacerlo atractivo. Sigue la misma burocracia, las leyes no se cambian, la actitud no cambia. Lamentablemente tengo que reconocerlo, siendo un país tan rico en petróleo, en minería, en fuentes de electricidad, si siguen en manos del Estado, seguiremos mal. Muy bien, doctor. Realmente es una situación compleja en el país, ¿no? Pero esperemos también que hayan cambios para que justamente el país encuentre esa unidad, que los políticos depongan sus posiciones y vayamos avanzando, porque se están abriendo caminos. Hemos visto cómo ha crecido, por ejemplo, el sector camaronero, el sector justamente privado, las exportaciones de productos no tradicionales, y eso es importante para abrir el mercado ecuatoriano, como se está ocurriendo en los últimos meses, doctor. Y quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Habrá oportunidad de seguir conversando, mi querido doctor Santos. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por invitarme. Gracias. Justamente antes de finalizar tenemos un dato que nos pasa en el último momento, pues el presidente Daniel Noboa fortalece, dice, la industria audiovisual con la firma del primer contrato de inversión bajo el liderazgo de la iniciativa del presidente Daniel Noboa. Se reflejan pues en su decidido impulso a la producción cinematográfica, promoviendo a través del Ministerio de la Producción, Comercio Exterior e Inversiones el desarrollo de la industria cinematográfica como un eje estratégico para el crecimiento económico, la generación de empleo y la atracción de inversiones, en coordinación con las productoras nacionales y con apertura también al capital extranjero. En este marco, pues Ecuador dio un paso decisivo para posicionamiento como un hub regional con la firma del contrato de producción que permitirá la obtención del primer certificado de inversión audiovisual. Este título valor emitido por el Servicio de Rentas Internas, por el SRI, beneficia a productoras nacionales y extranjeras al permitir la recuperación de hasta el 37% de los costos y gastos realizados en el país en servicios audiovisuales y logísticos. El contrato corresponde a la película Perros, Pelos y Películas, una coproducción de Ecoestudios y la productora estadounidense 360 Pogo, con una inversión de $891,371. Pues bueno, este es un hito aprobado por el Comité Sectorial de la Industria Cinematográfica y Audiovisual, COSICA, conformado por un delegado de la Presidencia de la República, del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, y representantes de los productores cinematográficos y directores de cine, y esta cartera de Estado, el Ministerio
de la producción. Así que hay un importante hito también en el campo de la industria audiovisual con esta firma de este primer contrato de inversión. Estamos llegando así a la parte final del diálogo nocturno. Agradecerles por su gentil sintonía. Recuerden, mañana a las 6 de la mañana tenemos más aquí en el diálogo en las diferentes emisiones. Que tengan ustedes una muy buena noche. Hasta la próxima. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.